Durante los siglos en que Europa disputaba rutas, puertos y alianzas, el Imperio Británico descubrió un mecanismo estratégico capaz de alterar por completo el equilibrio marítimo mundial. No fue una victoria puntual ni una batalla aislada. Fue una decisión silenciosa, calculada, que reorganizó mares enteros sin que las potencias rivales comprendieran de inmediato su alcance. A partir de ese momento, cada corredor oceánico empezó a inclinarse a favor de una sola potencia, y la influencia británica dejó de ser regional para convertirse en un fenómeno global. La clave de esta transformación no estuvo únicamente en la fuerza militar. Londres entendió que la supremacía marítima dependía de controlar puntos específicos, verdaderos cuellos de botella por donde transitaban mercancías, flotas imperiales y recursos cruciales. Estos pasos, invisibles para el público general pero decisivos para cualquier imperio, se convirtieron en el eje de una red que permitía anticipar movimientos, bloquear rivales y asegurar una presencia constante sin desplegar fuerzas desproporcionadas. La estrategia británica se basó en precisión, no en exceso. Mientras potencias como España, Francia y los Países Bajos competían por territorios dispersos, los británicos se concentraron en estructuras que garantizaban continuidad. Puertos de abastecimiento, estaciones navales y rutas que conectaban océanos distantes. Cada punto clave era elegido para maximizar alcance, movilidad y control. Lo que parecía una expansión gradual era, en realidad, la construcción deliberada de un sistema que podía operar incluso bajo presión extrema. Con el tiempo, este método permitió a la Royal Navy intervenir en varios escenarios simultáneamente. No se trataba de tener más barcos, sino de saber dónde debían estar antes de que los rivales alcanzaran el mismo nivel de organización. La ventaja estratégica británica no estaba en la cantidad, sino en la arquitectura global que articulaba cada decisión militar, económica y diplomática. Ese secreto, un diseño invisible para quienes solo observaban el mapa, pero evidente en cada movimiento imperial, abrió la puerta a una hegemonía oceánica capaz de reordenar rutas, desplazar potencias y establecer un dominio que perduraría durante generaciones. Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. La construcción de la hegemonía marítima británica no fue un fenómeno espontáneo, sino el resultado de un proceso que integró decisiones administrativas, reformas navales y una lectura rigurosa del sistema global que emergía entre los siglos XVII y XIX. El imperio comprendió que el control de los mares no dependía únicamente de la fuerza militar visible, sino de la capacidad de articular posiciones que garantizaban movilidad, abastecimiento y supervisión constante. Esta lógica permitió convertir cada ruta oceánica en un componente funcional de un sistema imperial que operaba más allá de los límites territoriales tradicionales. La expansión británica se estructuró sobre corredores que conectaban zonas productivas con mercados distantes, utilizando puertos estratégicos desde los cuales se coordinaban flotas, se controlaban mercancías y se reducía la capacidad de respuesta de los rivales. La Royal Navy se transformó en una herramienta de gestión territorial, capaz de intervenir en regiones remotas sin depender de una presencia terrestre masiva. Esta combinación de fuerza naval y administración eficiente fortaleció la estructura imperial y permitió que decisiones tomadas en Londres tuvieran impacto inmediato en escenarios dispersos a lo largo del Atlántico, el Índico y el Pacífico. El sistema británico también se apoyó en la capacidad de asegurar puntos de abastecimiento y escalas intermedias. Islas remotas, estrechos marítimos y puertos en zonas disputadas se convirtieron en nodos esenciales para sostener operaciones prolongadas. La función de estos enclaves no era controlar territorios extensos, sino garantizar continuidad logística y supervisar el tránsito naval. La estrategia permitió que la expansión no dependiera de conquistas amplias, sino de la capacidad de operar rutas con eficiencia superior a la de cualquier rival. Este modelo reorganizó el equilibrio global. Al consolidar una red que integraba rutas comerciales, bases navales y mecanismos administrativos, el Imperio Británico obtuvo una profundidad operativa que le permitió proyectar poder en múltiples frentes. La hegemonía no surgió de un solo conflicto, sino de un sistema que convertía cada punto del mapa en una herramienta estratégica. La construcción de esta arquitectura marítima definió la posición de Gran Bretaña en la política internacional y preparó el terreno para transformaciones profundas en la dinámica imperial del mundo moderno. La consolidación del poder marítimo británico
comenzó con la reestructuración interna de la Royal Navy durante el siglo XVII. Este proceso no se limitó a modernizar barcos o aumentar tripulaciones. Buscó crear un aparato administrativo capaz de coordinar operaciones a escala global. La corona comprendió que, para competir con potencias establecidas como España y los Países Bajos, necesitaba un sistema que garantizara disciplina, abastecimiento y supervisión permanente. La reorganización naval fue el primer paso para convertir a Gran Bretaña en un actor con capacidad de operar en varios frentes simultáneamente. El uso de puertos estratégicos transformó la forma en que el imperio proyectaba poder. Instalaciones como Portsmouth, Plymouth y Chatham se convirtieron en centros de construcción, reparación y entrenamiento naval. Desde estos puntos se diseñaban rutas, se controlaba el movimiento de flotas y se enviaban órdenes a unidades desplegadas en océanos distantes. La infraestructura portuaria permitió que la Royal Navy actuara como un sistema coordinado, donde cada barco ocupaba una función dentro de una red mayor. La expansión británica también se apoyó en la capacidad de asegurar recursos esenciales para la construcción de barcos. La demanda de madera, alquitrán, lino y hierro impulsó la creación de cadenas de suministro que conectaban el Báltico, la costa norteamericana y regiones del interior británico. El acceso estable a estos materiales permitía mantener flotas activas durante largos periodos, una ventaja decisiva frente a rivales que dependían de importaciones sujetas a interrupciones por conflictos o bloqueos. El control de rutas del Atlántico Norte se volvió prioritario debido a su importancia para el comercio transatlántico. La supervisión de estos corredores permitía a Gran Bretaña proteger convoyes, interceptar barcos enemigos y garantizar que los productos coloniales llegaran a los mercados metropolitanos. La Royal Navy implementó sistemas de escolta que reducían considerablemente las pérdidas causadas por piratas y potencias rivales, lo que aseguraba estabilidad económica y fortalecía el vínculo entre colonias y metrópoli. La presencia naval en el Caribe respondió a la necesidad de controlar territorios donde la competencia entre imperios era intensa. Las islas funcionaban como centros de abastecimiento y puntos de entrada para recursos agrícolas clave. La construcción de fortificaciones y estaciones navales permitió supervisar rutas cercanas y limitar la movilidad de potencias adversarias. Gran Bretaña utilizó estos enclaves para proyectar fuerza y asegurar una posición sólida en una región donde los márgenes de maniobra eran reducidos. El avance hacia el Océano Índico requirió un enfoque diferente debido a las distancias y a la complejidad de las redes comerciales asiáticas. La Royal Navy identificó puertos clave en la India y en el Golfo Pérsico que funcionaban como plataformas logísticas para abastecer flotas que operaban en zonas extensas. La capacidad de mantener presencia constante en estos territorios reducía la influencia de otras potencias europeas y fortalecía la posición británica en un espacio donde la competencia económica era intensa. El establecimiento de estaciones navales en el sur de África, especialmente en el Cabo de Buena Esperanza, permitió conectar el Atlántico y el Índico mediante una ruta segura. Este punto estratégico aseguraba que las flotas pudieran desplazarse entre océanos sin depender de rutas controladas por rivales. La importancia del cabo residía en su capacidad para servir como enlace logístico y como escenario desde el cual supervisar movimientos marítimos de largo alcance. La administración británica comprendió que el control marítimo dependía de la capacidad para integrar regiones diversas en un sistema único. Por ello, se desarrollaron mecanismos de comunicación que permitían transmitir órdenes con rapidez relativa. Informes, cartas cifradas y manuales administrativos viajaban entre Londres y los puertos imperiales, asegurando que las decisiones estratégicas se aplicaran de forma coherente. Este flujo constante de información fortaleció la cohesión del sistema naval. Las campañas de comienzos del siglo XVIII demostraron la eficacia de este modelo. La Royal Navy logró intervenir en guerras simultáneas en Europa, el Caribe y Asia sin comprometer su capacidad de defensa. Esto se debió a la existencia de una red que distribuía recursos y personal de forma equilibrada, permitiendo que las operaciones no dependieran exclusivamente de una región. La estrategia británica se centraba en anticipar movimientos enemigos y ajustar despliegues de forma proactiva. Al finalizar este periodo inicial, Gran Bretaña había construido una estructura naval que superaba ampliamente la de sus rivales europeos.
La combinación de puertos fortificados, rutas supervisadas, cadenas de suministro eficientes y una administración unificada permitió transformar el alcance marítimo del imperio. Esta base consolidada serviría como plataforma para una expansión aún más ambiciosa, capaz de alterar definitivamente el equilibrio marítimo global. La expansión británica hacia territorios clave del Atlántico se consolidó a través de una estrategia que combinaba control de rutas, administración flexible y presencia permanente en zonas donde el comercio transoceánico adquiría valor geopolítico. Gran Bretaña comprendió que la estabilidad de estos corredores dependía de asegurar puntos de paso que permitieran supervisar cargamentos, reorganizar convoyes y responder con rapidez ante amenazas marítimas. Este enfoque integraba las rutas atlánticas en un sistema donde cada movimiento tenía consecuencias que trascendían la región. El establecimiento de bases en Terranova y otras áreas del Atlántico Norte permitió a la corona asegurar recursos pesqueros esenciales y vigilar una región frecuentada por potencias rivales. La pesca, lejos de ser una actividad secundaria, proporcionaba mercancías valiosas y mantenía flotas activas durante largos periodos. Estos enclaves funcionaban como estaciones logísticas, desde las cuales se podían reparar barcos, reorganizar tripulaciones y establecer contacto con rutas que ascendían o descendían por la costa atlántica. La región del Caribe se transformó en un componente central del sistema británico. Las plantaciones, los puertos y las rutas cercanas a las Antillas concentraban recursos económicos que alimentaban el crecimiento industrial metropolitano. El control de estas islas no solo respondía al interés económico, sino a la necesidad de evitar que rivales europeos consolidaran posiciones estratégicas. La Royal Navy estableció una presencia permanente, supervisando entradas y salidas de mercancías y reduciendo la capacidad de reacción de enemigos potenciales. Los puertos caribeños también se convirtieron en centros de redistribución para las flotas que debían desplazarse hacia Norteamérica o hacia la costa sur del Atlántico. La capacidad de conectar varios escenarios mediante un mismo nodo permitió que Gran Bretaña optimizara recursos y garantizara continuidad operativa. Las guarniciones locales facilitaban la reparación de barcos, la carga de provisiones y la organización de expediciones destinadas a responder rápidamente a presiones externas. En paralelo, los británicos desarrollaron una red de comunicaciones que permitía transmitir órdenes y recibir informes desde regiones distantes con relativa rapidez. Esta estructura evitaba que las decisiones quedaran desactualizadas y permitía ajustar operaciones antes de que surgieran problemas mayores. Las cartas cifradas, los mensajeros especializados y los registros detallados aseguraban que Londres mantuviera una supervisión constante sobre territorios donde la competencia imperial era intensa. La importancia del Atlántico también se evidenció en la necesidad de proteger las rutas que conectaban África con América. Estas rutas no solo transportaban mercancías, sino también recursos y poblaciones, cuyo desplazamiento generaba beneficios económicos considerables para el imperio. La Royal Navy implementó sistemas de patrullaje para reducir pérdidas, asegurar corredores y limitar la intervención de potencias adversarias que buscaban debilitar la economía británica. El fortalecimiento de estas rutas permitió que Gran Bretaña interviniera en conflictos regionales con rapidez. Al disponer de bases y estaciones navales distribuidas en puntos estratégicos, el imperio podía movilizar flotas para apoyar operaciones militares, proteger colonias o asegurar zonas disputadas. Esta capacidad de respuesta inmediata se convirtió en una ventaja decisiva frente a rivales que dependían de rutas más largas y menos protegidas. La administración británica también implementó mecanismos fiscales adaptados a las condiciones de cada región atlántica. Los impuestos, tarifas portuarias y regulaciones comerciales aseguraban ingresos constantes que fortalecían la economía imperial. Al mismo tiempo, estos sistemas reducían la autonomía de actores locales que pudieran interferir con los intereses metropolitanos, garantizando que la expansión se integrara en un marco administrativo estable. Las tensiones con potencias europeas demostraron la fragilidad de un sistema que dependía de rutas vulnerables. Para enfrentar estos desafíos, la Royal Navy reorganizó su despliegue en el Atlántico, priorizando zonas donde la presión externa era mayor. Los ajustes permitieron mantener control sobre corredores esenciales, incluso en momentos de conflicto, preservando la estabilidad económica y militar del imperio. Al concluir esta fase, Gran Bretaña había establecido una red atlántica coherente,
articulada mediante puertos, estaciones navales y rutas supervisadas. Este sistema no solo sostenía el comercio, sino que proyectaba influencia hacia regiones donde la competencia imperial se intensificaba. La consolidación del Atlántico como eje estratégico preparó al imperio para intervenir en otros escenarios clave, ampliando su capacidad para operar en un mundo donde el poder marítimo definía el destino de las potencias. La expansión británica hacia el Océano Índico modificó profundamente la estructura del poder marítimo imperial. A diferencia del Atlántico, donde la competencia europea marcaba el ritmo, el Índico reunía redes comerciales antiguas, rutas estables y centros urbanos que operaban con dinámicas internas consolidadas. Gran Bretaña comprendió que controlar esta región no implicaba ocupar territorios extensos, sino asegurar puntos que permitieran supervisar el tránsito de mercancías y anticipar movimientos de potencias rivales. La Royal Navy reorganizó su despliegue para adaptarse a un entorno donde la distancia y la diversidad cultural exigían precisión operativa. La Compañía Británica de las Indias Orientales desempeñó un papel central en esta fase. Aunque oficialmente comercial, su estructura administrativa, militar y logística funcionaba como extensión del poder estatal. La compañía estableció puertos, fortificaciones y centros de almacenamiento que servían a la vez como enclaves comerciales y bases estratégicas. La presencia de funcionarios especializados garantizaba un flujo constante de información que permitía ajustar decisiones en Londres con rapidez relativa a pesar de la distancia. El control de Bombay, Madrás y Calcuta se convirtió en un eje fundamental. Estos puertos no solo facilitaban el comercio, sino que actuaban como nodos desde los cuales se coordinaban patrullas navales, se organizaban convoyes y se administraban impuestos. La Royal Navy utilizaba estas posiciones para proteger rutas que conectaban el Cuerno de África, el Golfo Pérsico y el Sudeste Asiático. La capacidad de mantener presencia estable en varias regiones reforzaba la imagen de un imperio capaz de operar más allá de sus fronteras formales. El Golfo de Bengala adquirió importancia estratégica debido a su condición de corredor entre múltiples mercados asiáticos. Gran Bretaña identificó zonas donde la competencia con Francia, Portugal y poderes locales podía comprometer el equilibrio regional. La presencia naval en estas aguas permitió anticipar tensiones y reducir la capacidad de los adversarios para establecer alianzas que alteraran el comercio. Las operaciones británicas se centraron en limitar riesgos y garantizar que los flujos comerciales permanecieran bajo supervisión constante. El acceso al mar Arábigo también se volvió prioritario. La navegación entre la India y el Golfo Pérsico demandaba un control sistemático de rutas donde convergían caravanas y embarcaciones que transportaban especias, armas, metales y textiles. La Royal Navy estableció patrullas permanentes para disuadir ataques y supervisar el cumplimiento de acuerdos comerciales. La estabilidad de esta zona era fundamental para garantizar la conexión entre los territorios asiáticos y los mercados mediterráneos. La administración británica introdujo sistemas fiscales y normativos que regulaban el movimiento de mercancías y la actividad portuaria. Estos mecanismos generaban ingresos que fortalecían la economía imperial y permitían financiar campañas de expansión. La implementación de reglamentos uniformes reducía la autonomía de actores locales y facilitaba la consolidación de un marco administrativo coherente. Los puertos del Índico se transformaron en componentes críticos de un sistema donde la logística determinaba la eficacia del poder naval. El fortalecimiento de las fortificaciones costeras complementó este proceso. Gran Bretaña construyó y modernizó defensas que permitían resistir ataques y asegurar corredores cercanos. Desde estas estructuras se controlaban accesos marítimos, se almacenaban provisiones y se coordinaban redes de vigilancia. La combinación de infraestructura militar y naval garantizaba que cualquier amenaza pudiera ser contenida antes de afectar rutas críticas. La competencia con potencias europeas exigió un análisis constante del equilibrio regional. Francia mantenía posiciones estratégicas que podían convertirse en puntos de presión, mientras que los poderes locales buscaban conservar autonomía frente a las potencias coloniales. Gran Bretaña utilizó alianzas, acuerdos comerciales y presencia naval para reducir la influencia de actores que dificultaran la consolidación de su dominio. La habilidad para integrar diplomacia y fuerza permitía ajustar la expansión sin generar conflictos prolongados. El establecimiento de líneas regulares de comunicación entre el Índico y Londres reforzó la capacidad de gestionar territorios distantes.
Informes detallados sobre movimientos comerciales, tensiones políticas y condiciones portuarias permitían adoptar medidas preventivas. La coordinación entre administradores locales y autoridades metropolitanas era esencial para mantener un sistema que dependía de decisiones rápidas y ajustes continuos. Al finalizar esta etapa, Gran Bretaña había asegurado un control operacional del Océano Índico que permitía conectar varios escenarios imperiales bajo una lógica común. El dominio de rutas clave, la integración de puertos estratégicos y la presencia naval estable transformaron la región en un espacio articulado con los intereses británicos. Esta red consolidada permitiría avanzar hacia una hegemonía marítima que modificó el equilibrio global durante generaciones. La proyección británica hacia el Mar Rojo y el Mediterráneo respondió a la necesidad de asegurar un corredor que conectara los territorios asiáticos con Europa sin depender de rutas vulnerables o controladas por potencias rivales. Este espacio se convirtió en un eje estratégico donde la competencia entre imperios adquiría una dimensión decisiva. Gran Bretaña comprendió que dominar estos mares no implicaba ocupar territorios extensos, sino supervisar puntos donde convergían rutas comerciales esenciales para el funcionamiento del sistema imperial. El Mediterráneo, tradicionalmente disputado por varias potencias europeas, exigió que la Royal Navy estableciera bases capaces de sostener operaciones de largo alcance. Gibraltar se transformó en un punto de control indispensable. Desde esta posición, el imperio podía supervisar el tránsito entre el Atlántico y el Mediterráneo, detectar movimientos enemigos y garantizar que sus flotas pudieran acceder a puertos clave sin enfrentar bloqueos. Este enclave permitía proyectar poder hacia el norte de África, la península ibérica y las rutas que ascendían hacia el Levante. La presencia británica en Malta reforzó esta estrategia. La isla funcionaba como un centro logístico donde se reparaban barcos, se coordinaban operaciones y se almacenaban suministros esenciales. Su ubicación permitía intervenir en varios escenarios simultáneamente, regulando flujos comerciales y reduciendo la capacidad de reacción de rivales como Francia. Malta se convirtió en un enlace crítico que garantizaba continuidad operativa para las flotas que avanzaban hacia el este. El Mar Rojo adquirió importancia creciente con el aumento del comercio asiático. Aunque la región no estaba completamente bajo control europeo, Gran Bretaña identificó puntos donde podía asegurar rutas sin necesidad de anexiones directas. La presencia en Adén permitió establecer un sistema de supervisión que conectaba el Índico con el Mediterráneo mediante escalas seguras. La función principal de este enclave era facilitar el tránsito naval, garantizar abastecimiento y permitir intervenciones rápidas en caso de tensiones regionales. La implementación de estaciones de carbón reforzó la movilidad de los barcos británicos. Estas instalaciones permitían abastecer buques de vapor, lo que reducía la dependencia de vientos favorables y aceleraba los desplazamientos. La introducción de tecnología naval moderna facilitó la transición hacia un sistema donde la velocidad y la autonomía otorgaban ventaja estratégica. Las estaciones ubicadas en puntos específicos del Mar Rojo y el Mediterráneo ampliaban el alcance operativo de la Royal Navy. La competencia con Francia y el Imperio Otomano influyó en cada decisión británica. Ambos actores buscaban preservar rutas que eran fundamentales para sus intereses. Para contrarrestar estas presiones, Gran Bretaña fortaleció acuerdos con administraciones locales, garantizando acceso a puertos y rutas sin necesidad de intervención militar directa. Este modelo permitía consolidar una presencia estable sin generar tensiones que pudieran derivar en conflictos de gran escala. La administración británica adoptó mecanismos de supervisión que aseguraban que los puertos de la región funcionaran dentro de parámetros que favorecieran al sistema imperial. Tarifas, regulaciones y acuerdos comerciales fueron ajustados para garantizar que el tránsito marítimo permaneciera estable. La estandarización de procedimientos administrativos redujo incertidumbres y permitió integrar la región en un marco más amplio que conectaba Asia, África y Europa. La Royal Navy también reforzó la vigilancia en estrechos que funcionaban como puntos de control natural. Estas zonas, donde el tráfico marítimo se concentraba, permitían monitorear el movimiento de flotas enemigas y proteger convoyes británicos. La capacidad de detectar amenazas con anticipación era esencial para evitar interrupciones en rutas que alimentaban la economía imperial y sostenían la expansión en otros escenarios. El incremento de comunicaciones entre Londres y los puertos del Mediterráneo permitió ajustar decisiones estratégicas con mayor rapidez.
Informes detallados sobre tensiones regionales, actividad comercial y condiciones marítimas facilitaban la toma de decisiones que aseguraban coherencia entre la administración central y los oficiales desplegados. Esta coordinación era fundamental para mantener un sistema que dependía de precisión y continuidad. Al concluir esta fase, Gran Bretaña había asegurado un corredor que conectaba el Atlántico, el Mediterráneo y el Índico bajo una lógica operacional coherente. La combinación de bases fortificadas, estaciones logísticas y acuerdos estratégicos permitió que el imperio supervisara rutas esenciales sin necesidad de ocupar grandes territorios. Este avance fortaleció la arquitectura marítima británica y preparó el terreno para una hegemonía capaz de influir en la geopolítica global durante décadas. La expansión británica alcanzó una nueva etapa cuando el imperio comenzó a conectar de manera sistemática sus principales escenarios marítimos. El objetivo ya no era dominar rutas aisladas, sino construir una red global capaz de sostener operaciones continuas en varios océanos. La Royal Navy reconfiguró sus despliegues para crear un sistema donde cada base, estación de carbón y puerto funcionara como parte de una estructura coordinada. Esta integración permitía actuar con rapidez en zonas distantes sin comprometer la estabilidad operativa. La introducción del barco de vapor cambió profundamente la dinámica marítima. Aunque los primeros modelos tenían limitaciones técnicas, ofrecían una ventaja decisiva: autonomía frente a los vientos. Con la instalación de estaciones de carbón en puntos estratégicos, las flotas británicas podían seguir rutas más directas y responder con mayor velocidad a amenazas emergentes. La movilidad incrementada redujo tiempos de navegación entre regiones clave del Atlántico, del Mediterráneo y del Índico. El telégrafo submarino reforzó esa red. Las líneas que unían Londres con puertos en África, India y Asia sudoriental permitieron transmitir órdenes e informes prácticamente en tiempo real. Antes, la distancia generaba retrasos que dificultaban la coordinación. Con el telégrafo, la administración imperial podía ajustar movimientos de flotas, supervisar tensiones regionales y reorganizar recursos sin depender de ciclos largos de comunicación. La velocidad informativa se transformó en un elemento estratégico. Las rutas que conectaban el Atlántico con el Índico adquirieron una importancia crítica para el transporte de mercancías, tropas y suministros. Gran Bretaña aseguró que cada escala necesaria para ese tránsito estuviera protegida y equipada. Espacios como Gibraltar, Malta, Adén y el Cabo de Buena Esperanza fueron integrados en una misma red logística. Estas posiciones funcionaban como puntos de supervisión permanente y mitigaban riesgos de interrupciones ante conflictos regionales o presiones de potencias rivales. El comercio imperial se benefició directamente de esta arquitectura global. La estabilidad de las rutas, junto con la protección constante de la Royal Navy, reducía pérdidas y aseguraba un flujo continuo de productos esenciales. Estos ingresos fortalecían la economía británica y permitían financiar nuevas expansiones, mejorar infraestructuras y sostener la administración de territorios distantes. La fuerza económica y la fuerza naval se retroalimentaban dentro de una misma lógica estratégica. Los astilleros situados en diferentes regiones del imperio desempeñaron un papel clave en este proceso. La capacidad de construir y reparar barcos en puertos estratégicos reducía la dependencia de la metrópoli. Flotas operando lejos de Gran Bretaña podían recibir mantenimiento sin regresar a Europa, lo que ampliaba su autonomía y aumentaba la eficiencia operativa. Esta descentralización técnica fortalecía la presencia imperial en zonas donde la competencia era más intensa. La administración naval británica desarrolló manuales, reglamentos y protocolos que estandarizaban procedimientos en todos los escenarios. Desde la organización del abastecimiento hasta la forma de registrar incidentes en ruta, cada aspecto estaba definido para mantener coherencia entre flotas dispersas. La uniformidad administrativa reducía errores, facilitaba la sustitución de personal y permitía que unidades distintas operaran bajo un mismo marco operativo, independientemente de la región en la que se encontraran. El imperio mantenía un sistema constante de evaluación para detectar vulnerabilidades potenciales. Informes provenientes de bases, gobernadores, comandantes y agentes comerciales detallaban movimientos de potencias rivales, fluctuaciones económicas, conflictos locales y condiciones climáticas que pudieran afectar rutas. Esta información permitía ajustar despliegues y anticipar problemas antes de que se convirtieran en amenazas significativas.
La vigilancia sistemática era un componente esencial de la hegemonía marítima. La red de suministros se volvió cada vez más refinada. Cada base disponía de reservas calculadas para sostener operaciones propias y asistir a barcos en tránsito. Carbón, agua, alimentos, municiones y repuestos se almacenaban siguiendo previsiones logísticas diseñadas para evitar interrupciones inesperadas. Esta organización permitía que la Royal Navy mantuviera presencia activa incluso en regiones donde otras potencias no podían sostener operaciones prolongadas. Al concluir esta etapa, Gran Bretaña había construido una red marítima global con cohesión operativa inédita. La combinación de tecnología moderna, infraestructura distribuida, comunicaciones rápidas y administración estandarizada creó un sistema capaz de conectar continentes bajo una sola lógica estratégica. Esta red consolidó la hegemonía oceánica británica y preparó el terreno para intervenir con eficacia en cualquier punto crítico del mundo, redefiniendo el equilibrio geopolítico internacional. La expansión británica ingresó en una fase decisiva, cuando el imperio comenzó a enfrentar una competencia creciente por parte de potencias que intentaban limitar su dominio marítimo. Francia, Rusia y más adelante, Alemania, buscaban asegurar rutas que fortalecieran sus economías y ampliaran su capacidad militar. Este escenario obligó al Reino Unido a ajustar su estrategia global, reforzando posiciones críticas y reorganizando recursos para impedir que rivales consolidaran accesos estratégicos. La hegemonía ya no dependía solo de la presencia naval, sino de la capacidad de anticipar movimientos adversarios. Uno de los escenarios más sensibles fue el Mediterráneo Oriental. El interés ruso en acceder a aguas cálidas y establecer rutas que conectaran el Mar Negro con el Mediterráneo generó preocupación en Londres. Cualquier avance ruso podía alterar el equilibrio de la región y comprometer las líneas de comunicación hacia India. La Royal Navy reforzó la vigilancia en estrechos clave y estrechó vínculos diplomáticos con estados que controlaban puntos de tránsito esenciales. Esta combinación de presencia militar y acuerdos políticos buscaba limitar la influencia de potencias que amenazaban posiciones británicas. El avance francés en el norte de África también exigió una respuesta. La ocupación de Argelia y la presencia naval francesa en el Mediterráneo occidental podían modificar la dinámica regional. Gran Bretaña reaccionó mediante el fortalecimiento de guarniciones, la supervisión más estricta de rutas y la ampliación de redes de observación. El objetivo era evitar que Francia obtuviera acceso a corredores que permitieran desafiar la supremacía marítima británica. El equilibrio dependía de mantener control sobre zonas donde pequeños cambios podían producir consecuencias estratégicas amplias. El desarrollo tecnológico aumentó la intensidad de la competencia. Nuevas embarcaciones blindadas, cañones de mayor alcance y sistemas de propulsión más eficientes reducían la ventaja tradicional británica basada en números y experiencia. Para mantener la superioridad, la Royal Navy implementó programas de modernización que buscaban adaptar su flota a los avances de la época. Los astilleros británicos incrementaron su producción y se establecieron estándares técnicos que permitían mantener una flota más rápida, resistente y estable. El comercio imperial dependía de una red de rutas vulnerables a cualquier presión externa. Para proteger estas líneas, Gran Bretaña expandió su sistema de patrullaje global. Esta estructura permitía monitorear movimientos en varios océanos y detectar señales de interferencia antes de que afectaran el tránsito. La vigilancia constante era esencial para preservar un flujo comercial que alimentaba la economía británica y sostenía la administración de territorios coloniales. La estabilidad económica estaba directamente ligada a la seguridad marítima. El surgimiento de Alemania como potencia naval añadió una dimensión adicional al conflicto global. La construcción de una flota moderna, diseñada para operar en aguas profundas, representaba un desafío directo a la supremacía británica. Para enfrentar esta nueva amenaza, el imperio reforzó posiciones en el Atlántico Norte y aumentó los recursos destinados a la defensa de rutas que conectaban Europa con ultramar. La competencia se volvió estructural y exigió ajustes permanentes en la planificación naval. La administración británica introdujo métodos más avanzados de recolección y análisis de información. Informes provenientes de diplomáticos, comerciantes y oficiales proporcionaban datos sobre movimientos extranjeros, innovaciones tecnológicas y tensiones regionales. Esta información se evaluaba de manera sistemática para identificar riesgos y ajustar despliegues.
La capacidad de recopilar datos y actuar con rapidez se convirtió en un componente central de la hegemonía británica, complementando la fuerza militar. El sistema de comunicaciones global reforzó la capacidad de coordinar respuestas en escenarios críticos. El telégrafo submarino, combinado con estaciones de retransmisión, permitía enviar órdenes inmediatas a flotas situadas en regiones distantes. Esta agilidad reducía la posibilidad de que potencias rivales aprovecharan demoras administrativas para consolidar posiciones. La velocidad con la que el imperio podía reorganizar fuerzas se transformó en un factor estratégico determinante. La defensa de los estrechos volvió a ser una prioridad. Espacios como Suez, Gibraltar y el Canal de Mozambique funcionaban como puntos de control natural que podían determinar el acceso a regiones enteras. Gran Bretaña fortaleció guarniciones, modernizó fortificaciones y aumentó la presencia naval para garantizar que ninguna potencia amenazara estos corredores. La seguridad de estos pasos aseguraba la continuidad de la red imperial y evitaba alteraciones en el equilibrio global. Al finalizar esta fase, el Imperio Británico había logrado preservar su posición frente a rivales que buscaban reducir su influencia. La combinación de modernización tecnológica, alianzas estratégicas, despliegues coordinados y supervisión constante permitió mantener la cohesión del sistema marítimo global. Aunque el escenario internacional se volvía más competitivo, la red británica continuaba operando con eficiencia suficiente para sostener una hegemonía capaz de influir en múltiples regiones del mundo. La hegemonía marítima británica alcanzó su punto más alto cuando el imperio logró integrar todos sus océanos y rutas en un sistema coherente, capaz de operar como una estructura única. Este modelo no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de la capacidad de gestionar información, recursos y posiciones estratégicas de forma sincronizada. La Royal Navy actuaba como una red coordinada que podía redistribuir unidades, reforzar escenarios críticos y mantener presencia constante en regiones donde la competencia imperial aumentaba. La administración central organizó este sistema mediante divisiones geográficas que permitían supervisar cada zona con precisión. El Atlántico, el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Índico y el Pacífico estaban integrados en una estructura que definía responsabilidades, flujos logísticos y prioridades operativas. Esta organización facilitaba que las decisiones tomadas en Londres se aplicaran con rapidez en territorios distantes. La coherencia administrativa era esencial para sostener una red donde cualquier falla podía afectar varias rutas simultáneamente. Las bases navales funcionaban como centros multifuncionales. Además de reparar barcos, almacenaban suministros, coordinaban comunicaciones y servían como puntos de análisis regional. Cada base transmitía informes constantes sobre actividad comercial, movimientos extranjeros, condiciones meteorológicas y posibles tensiones locales. Esta información permitía ajustar despliegues antes de que surgieran crisis que pudieran comprometer el funcionamiento del sistema. La vigilancia permanente era un componente clave para preservar ventaja estratégica. La Royal Navy introdujo patrones de patrullaje que cubrían rutas esenciales de forma continua. Estas patrullas no solo disuadían a potencias rivales, sino que también aseguraban la estabilidad del comercio y reducían el riesgo de ataques contra convoyes. La presencia visible de barcos británicos enviaba un mensaje claro sobre la capacidad del imperio para intervenir rápidamente en cualquier punto crítico. La combinación de prevención y respuesta inmediata fortalecía la credibilidad del sistema naval. La infraestructura de comunicaciones consolidó esta hegemonía. El telégrafo submarino permitía coordinar movimientos tácticos, reorganizar fuerzas y transmitir órdenes que afectaban a miles de millas de distancia. Las estaciones de retransmisión ubicadas en islas y puertos estratégicos garantizaban continuidad en el flujo de información. Esta red transformó la administración marítima en un proceso dinámico, donde la rapidez era tan importante como la fuerza militar. El sistema británico también se apoyaba en la capacidad de evaluar condiciones económicas globales. Los puertos enviaban datos sobre precios, disponibilidad de mercancías y variaciones en la demanda. Esta información permitía anticipar tensiones y ajustar rutas para evitar pérdidas. La integración entre economía y estrategia naval convirtió al imperio en una entidad que podía responder a cambios globales con mayor rapidez que sus competidores. La flexibilidad era otro pilar. La Royal Navy organizó flotas capaces de adaptarse a distintas funciones.
protección de rutas, intervención militar, vigilancia de estrechos o apoyo a operaciones terrestres. Esta versatilidad aumentaba el alcance imperial y garantizaba que los recursos se utilizaran de manera eficiente. La capacidad de operar en diferentes escenarios reducía la vulnerabilidad ante movimientos inesperados de actores rivales. La coordinación con la diplomacia británica reforzó el sistema. Tratados, acuerdos comerciales y alianzas aseguraban acceso a puertos, suministros y escalas fundamentales. Estos vínculos permitían operar en regiones donde la presencia directa habría generado resistencia. La combinación de diplomacia y presión naval ampliaba la influencia británica sin necesidad de ocupación territorial masiva. El análisis de amenazas se convirtió en un proceso estructural dentro de la administración imperial. Los informes provenientes de agentes comerciales, diplomáticos y oficiales navales se integraban en evaluaciones regulares que permitían detectar cambios en el equilibrio global. Esta capacidad analítica evitaba que potencias rivales consolidaran posiciones que pudieran alterar rutas esenciales para el comercio británico. La anticipación se transformó en una herramienta estratégica decisiva. Al finalizar este ciclo, Gran Bretaña había construido un sistema marítimo sin precedentes, una red global coherente, sostenida por tecnología, administración centralizada, infraestructura distribuida y capacidad militar organizada. Este modelo permitió al imperio actuar como árbitro geopolítico en múltiples regiones y sostener una hegemonía oceánica que redefinió el equilibrio internacional. La arquitectura marítima británica no solo controlaba rutas, sino que establecía el marco operativo que determinaría el funcionamiento del mundo moderno. La construcción del dominio marítimo británico fue el resultado de decisiones administrativas, logísticas y militares que transformaron el funcionamiento global entre los siglos XVIII y XIX. Cada ruta, base y estación se integró en un sistema que operaba con precisión y continuidad, asegurando que el imperio pudiera responder a presiones externas sin perder cohesión. El control del Atlántico, el Mediterráneo, el Mar Rojo y el Índico permitió articular una red que sostenía comercio, operaciones militares y comunicaciones estratégicas en escalas hasta entonces inéditas. La Royal Navy actuó como el eje de este sistema, combinando tecnología moderna, vigilancia constante y presencia distribuida. Esta estructura permitió anticipar movimientos de potencias rivales y ajustar despliegues con la rapidez necesaria para mantener ventaja estratégica. La red británica no dependía de un único punto, sino de la capacidad de operar de manera sincronizada en múltiples regiones. Al concluir este proceso expansivo, el Imperio Británico había consolidado una hegemonía oceánica que reorganizó el equilibrio internacional. Las rutas controladas, la infraestructura global y la administración centralizada crearon un marco operativo que influyó en decisiones políticas, económicas y militares a escala mundial. Esta arquitectura marítima definió el alcance del poder británico y estableció un modelo que marcaría la historia global durante décadas.